Bienvenidos amigos, en esta ocasión tenemos una entrevista largamente esperada ya desde hace muchos años y que mucha gente me ha pedido en todo a lo largo y ancho de este tiempo, y que además en muchas partes del mundo que han hecho favor de mandarnos mensajes me han pedido reiteradamente que entreviste a a mi amigo José Alberto Villasana, a quien yo además le agradezco la distinción de haberme permitido, teniendo me imagino una lista muy larga de solicitudes de entrevista, pues a mí me concedió este privilegio de poderlo tener después de mucho tiempo ante unas cámaras, y es ante las nuestras. Así que yo le deseo agradecer profundamente a José Alberto Villasana, un teólogo muy reconocido que todo el mundo ubica en México y en Hispanoamérica y en otras partes del mundo, con estudios de teología en Roma y de humanidades en Salamanca, que ustedes ya saben que es una persona que tiene pues todo el conocimiento de lo que está sucediendo y es la persona más indicada para entender qué es lo que está pasando actualmente en la iglesia y en el mundo. Así que bienvenido José Alberto Villasana, muchas gracias por esta oportunidad de poderte tener nuevamente aquí en nuestro canal. Al contrario a ti, Miguel, por la invitación y esta oportunidad. Efectivamente, pues no, hace mucho no había yo conseguido entrevistas, pues más que nada por cuestión de salud, de este famoso COVID que a mí me dio muy largo, las secuelas me duraron casi 6 meses, entonces estuve fuera del aire, pero gracias a Dios pues ya estoy bastante mejor. Entonces aquí estoy a tus órdenes y a la de todos los amigos que siempre ven tu programa. Muchas gracias, y qué bueno, y yo creo que toda la gente que ve este programa le va a dar gracias a Dios, así como lo estoy haciendo yo ahora, porque te permitió salir adelante de esto. Tú y yo tenemos amigos que no salieron de este trance, desgraciadamente, así que es una bendición que tú estés aquí, y hay mucho más todavía que tienes que darnos a la humanidad y al mundo católico con tu conocimiento y pues todo lo que tú has logrado avanzar en cuanto al desciframiento, que es parte de tu fortaleza, ¿no? de los signos de los tiempos, que es un tema tan complejo, tan complicado, y además que tú dominas también. Entonces por ahí nos vamos a ir en esta entrevista, y yo creo que el tema ahorita que más atención está captando en el mundo, no solamente yo creo que en el mundo católico, sino yo creo que a nivel general en los ámbitos políticos y quizá hasta esotéricos, no me extrañaría, es el de esta supuesta consagración que realizó Jorge Mario Bergoglio el día viernes 25 de marzo del año 2022, día de la Encarnación, y que en la cual supuestamente él consagró al Inmaculado Corazón de la Pachamama, porque no fue al Inmaculado Corazón de María, a Rusia y a Ucrania. A ver, platícanos, José Alberto, ¿esto fue una consagración válida, fue una consagración inválida, fue un acto que desagravió el corazón inmaculado o lo agravió? ¿Fue un acto de burla o fue un acto verdaderamente legítimo hecho por Bergoglio el día de ayer? Y además, la última pregunta en este tema, si se cumplieron los requisitos que pidió la Virgen de Fátima en 1917. Adelante, todo el micrófono es tuyo, y pues muchas gracias por ilustrarnos. Gracias. Bueno, desde luego que la oración es básica, y el que se haya reunido tanta gente en el mundo a orar por la paz tiene un gran valor, ¿no? Espiritualmente tiene un gran significado, es muy poderoso, y pues es lo que la Virgen, no solamente en Fátima, sino en todas sus apariciones, continuamente repite: es el rezo del rosario, y desde luego estar en gracia de Dios, y volver a Dios, volver al amor de Dios, y estar orando continuamente por la paz. Eso pues tiene en sí mismo un gran valor. Aquí lo que tú mencionas sobre el acto de la consagración, probablemente por el hecho de que mencionó entre todo el texto
de la consagración a Rusia, hace una evocación a lo que la Santísima Virgen pidió efectivamente en 1917 y reiteró en 1929 que para que concretamente Rusia no extienda sus errores por el mundo y por la Iglesia, yo añadiría, era necesario hacer esta consagración explícita de Rusia al corazón inmaculado de María, en unión con todos los obispos del mundo. Yo creo que ese es el problema por el cual mucha gente se empezó a preguntar si sería correcta, sería la que reúne todas las características que la Virgen pidió. Déjame hacer una pequeña pregunta dentro de esta pregunta. Acabas de decir que la Virgen pidió de manera explícita la consagración de Rusia. Aquí la pregunta es, ¿exclusivamente de Rusia o no quedó establecido si solamente era Rusia o podían incluirse otras intenciones u otros países? No, la petición de la Virgen es la conversión de Rusia y por tanto consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, porque tengamos en cuenta que cuando aparece ella por primera vez a los niños en Fátima, está aconteciendo la Primera Guerra Mundial, que es ya de por sí una operación de los házaros bolcheviques. O sea, desde entonces el marxismo está provocando guerras por todo el mundo. Y también les anuncia que si no se hace esto, vendrá una segunda guerra mundial. Y les avisa los signos que habrá antes de que comience. Entonces, tiene que ver explícitamente con los errores de Rusia que ha difundido por todo el mundo y sigue todavía hoy día en esa posición. Erróneamente se piensa que cuando cayó el muro de Berlín en 1989 se acabó el comunismo y pues no es así. Realmente el comunismo, digamos, se cayó el muro y el comunismo se difundió más ampliamente. Si vemos, pues, todos los organismos internacionales globalistas, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, todos esos son organismos socialistas. La labor que hacen es netamente socialista. Y el otro punto muy grave es que el comunismo se infiltró en la Iglesia a través de una labor que venía sobre todo de Rusia, es decir, agentes dobles de la KGB, jóvenes, se introducían en los seminarios para seguir la carrera sacerdotal, digamos, con la estrategia del caballo de Troya, ¿no? Infiltrar la iglesia para destruirla desde adentro. Todos esos jóvenes seminaristas, agentes dobles de la KGB, son hoy día, pues, los obispos y cardenales que tienen ocupada la sede del Vaticano. Entonces, vemos cómo la labor del comunismo sigue en pie. Luego cayó también la teología de la liberación, pero se transformó en una teología indígena, en una teología ecologista, en una ecología de la nueva... Sí, todo el neomarxismo, digamos, que estamos viviendo, las ideologías actuales de género, todo eso, derivan del marxismo directamente. Entonces, hoy día está más fuerte que nunca el marxismo. En el mismo dinero que usamos, que es que no tiene valor alguno, que es controlado por las bancas centrales, pues es dinero socialista, porque no son más que vouchers de deuda, y es una deuda pues con la cual van manipulando a la población, más todos los intentos actuales por imponer, por ejemplo, una dictadura sanitaria a nivel mundial.
lo vimos con la famosa COVID, vacunas, todo esto que fue planeado conjuntamente para someter a las naciones en un nuevo tipo de control. Y lo vemos pues también en los intentos que hay ahorita de imponer un comunismo en los diversos países, en España, en América Central, todo lo que ha hecho el Partido Demócrata desde que ganó, en fin, y en Ucrania, hablando de Zelensky, bueno, pues es más el ejemplo más fuerte que existe de un nacionalsocialismo de izquierda. O sea, estamos entre el nacionalsocialismo y el marxismo occidental, que finalmente confluyen a lo mismo. Entonces, por eso es que quizá ha habido esta falsa expectativa de decir, a ver si con esta consagración ya las cosas se componen. Y pues no, o sea, la consagración que pidió la Santísima Virgen está muy, muy lejos de ser la que ella está esperando todavía. La que ella había pedido. ¿Cuáles fueron las cosas que en esta consagración que vimos este 25 de marzo no se cumplieron de acuerdo a la petición de la Virgen María, José Alberto? Bueno, la primera es que sea hecha a Rusia, o sea, que sea consagrada Rusia y no otro país al corazón inmaculado de María. Segundo, que sea hecha en comunión con todos los obispos del mundo, es decir, no una vaga invitación para que los fieles se unan en oración. Entonces, los obispos tienen que hacer esa consagración explícita al mismo tiempo con el Santo Padre. Y la última, pues es esta que acabamos de decir, tiene que ser el Santo Padre, es decir, tiene que ser un papa legítimo, porque nos encontramos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en la situación en la cual el pontificado de Jorge Mario Bergoglio es un pontificado ilegítimo, en el sentido de que él fue producto de una elección canónicamente inválida y por lo mismo hoy es un antipapa. Y pues es evidente que la consagración la tiene que hacer un papa válido. Y aquí sí quiero hacer una pequeña aclaración, que cuando se habla de el antipapa, muchas personas confunden con pues alguien malévolo, con una persona, quizá por el término anticristo, lo relacionan con anticristo o con falso profeta. Y si tú ves la lista de la historia, de los papas de la historia de la Iglesia, tú vas a encontrar en cualquier lista que lo busques, como en la historia han habido 35 antipapas oficiales. Y eso no quiere decir que esos antipapas hayan hecho mal durante su pontificado. Han algunos antipapas que han hecho mucho bien. Incluso nos encontramos con que el primer antipapa de la Iglesia es santo, que es San Hipólito de Roma, uno de los primeros papas. La palabra antipapa lo único que significa es que hubo un error en su elección, es decir, hubieron irregularidades. Y en este caso, en el caso de Jorge Mario Bergoglio, pues esas irregularidades las encontramos en varias fuentes. Las primeras son las de sus biógrafos, que son Elisabetta Piqué, que son Austin Iberich, y que fueron retomadas por el mismo Observatore Romano, es decir, el periódico oficial de la Santa Sede,
retomó esos párrafos que describen cómo se llevó a cabo el cónclave de 2013 y tú ves ahí toda la serie de irregularidades que se cometieron. Ahora bien, antes de 1983 no había ningún problema en ser antipapa y pues llevar el gobierno de la Iglesia bajo la luz del Espíritu Santo, que es el que mueve a la Iglesia y es el que la lleva. El problema es que en 1983 el Papa Juan Pablo II, obviamente bajo la inspiración del cardenal Ratzinger, escribieron una constitución, la Universi Dominici Gregis. Una constitución es el documento más alto en valor canónico de la Iglesia, o sea, está por encima de cualquier propio, rescripto, cualquier documento, encíclica o lo que sea, cualquier documento jurídico es el que tiene mayor peso. ¿Y ¿Y es la que está vigente todavía? Es la que todavía hoy día está vigente. Entonces, a partir de ahí, en el número 76 de esa Constitución, por primera vez se pone que si el cónclave se llevase a cabo no observando todas las prescripciones de esta Constitución, si hubo cualquier tipo de irregularidad, el que sale electo es inválido y sus actos no tienen ninguna validez. Es decir, dígase canonizaciones, dígase el nombramiento de cardenales, dígase lo que sea. Cualquier acto realizado por una persona que en el cónclave fue electo con alguna irregularidad, sus actos no tienen valor alguno. Entonces, eso sería lo primero, o sea, tiene que ser un Papa válido y legítimo, ¿no? Exactamente, es inválido e ilegítimo todo lo que ha hecho. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un gran problema, hablando de paso de esto, en el que pues casi nadie ha reparado, y es que los cardenales electores, es decir, aquellos que tienen menos de 80 años, que en este momento el total de cardenales es de 229, pero electores son solamente 128, que es los que tienen menos de 80 años, los que podrían elegir a un papa. De estos 128, 73 han sido electos por Jorge Mario Bergoglio, por Francisco. Como un 60%, ¿no? Más o menos. El 57%, sí. Y digamos, solamente quedan 39 de Benedicto XVI y 16 de Juan Pablo II. Lo cual quiere decir que de los válidos requeridos para la elección se necesitarían 67, porque es las 2/3 partes más 1. Pero no tenemos más que 43 válidos, o sea, de los que porque fueron electos por los papas anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en este momento murieran pues los dos papas, no podría haber un cónclave válido para elegir a otro papa, porque los electos no da la mayoría de 2/3 más 1. A menos que sesionaran separados, ¿no? O sea, los válidos y los inválidos, lo cual pues, yo creo que no sería viable, pues, pero ahí podría darse el caso si los 40 y tantos que mencionas eligieran un papa, sería un papa legítimo, ¿no? Pues el problema es que tienen que ser todos los cardenales de menos de 80 los que son convocados.
para no volver a caer en otra irregularidad. Pero de los 128 que dices que van a participar en el cónclave, bueno, suponiendo que fuera en estas fechas, sí, 70 y tantos son inválidos, es decir, pues el 57% que mencionas. Exactamente. Ellos daría lo mismo que participen o no en un cónclave en el sentido de la legalidad, porque ellos no podrían darle legitimidad porque su voto sería inválido, ¿no? Solamente sería válido el voto de los cardenales que fueron creados por papas legítimos, ¿no? Claro, pero ya no nos dan los 2/3 más 1. O sea, a lo que voy es que en este momento estamos en una situación en que ya no puede ser elegido un papa válidamente. Este grave problema canónico nadie lo ha visto. Y nos llevaría a la profecía de esta beata italiana, cuyo nombre ahorita me viene, en la cual ella dice que el próximo papa será electo directamente por el cielo, directamente por San Pedro, por esta situación de que ya no se puede. Ella se llama Isabella Canori. Puedes buscar más o menos el 1820, cuando ella tuvo esta revelación de que el papa que conducirá la iglesia en los últimos tiempos, y coincide con el número 112 de la serie de San Malaquías, el papa número 112, que es Pedro Romano. Isabella Canori desde 1820 dijo que este papa sería electo directamente por el cielo. Y la razón ahora la podremos ver por qué. Porque no hay suficientes cardenales válidos para elegir un papa. Bueno, esto ya no me desvía un poquillo a la pregunta, pero tiene que ver con lo que tú preguntabas de las condiciones fijadas por la Santísima Virgen. Pues una de ellas es que sea un papa válido el que la realiza. O sea, básicamente no se cumplieron ninguna de las 3 condiciones que pidió la Virgen específicamente, ¿no? Ninguna de las condiciones, así es, así es. Y no sabemos, pues, por qué se quiso hacer, digamos, esta simulación a raíz de la guerra. Es decir, esto nos lleva ya un poco al papel protagónico que está queriendo tomar Francisco, y lo vamos a ver en los próximos meses dentro de este conflicto mundial. Es decir, de qué lado él va a estar. Y aquí hay otra profecía que mencionaba hace poco, debe haber sido el 22 de marzo pasado, el padre Paul Kramer, y que él dice que para que se dé a conocer, para que se haga la consagración oficial del Papa a Rusia, a su Inmaculado Corazón, primero dice que sucederá en el momento más de más necesidad para la Iglesia, igual que el aviso. Okay. En el momento en que el cisma que ahorita está ya comenzando por lo que vimos en la conferencia episcopal alemana, que ya se pronunció en el sentido cismático, y pues va a llegar un momento en el próximo año, en el 23, en el cual el cisma tome de las decisiones que deba tomar. Ahí vendrá el cisma y vendrá pues la guerra, porque esta guerra, como lo sabemos porque está en las escrituras, es una guerra que se tiene que dar, una guerra que Rusia dará, dice la Santísima Virgen, que es como una especie de instrumento de Dios para pues castigar a la humanidad que no ha escuchado las palabras del cielo, no vuelve a Dios, no deja el pecado. Y Rusia
pues viene a ser un instrumento de ese castigo divino. Y Rusia vuelve a imponer el comunismo. Por ejemplo, el padre Maximiliano Kolbe, santo, dijo en alguna de sus profecías que la bandera roja ondeará sobre el Vaticano. Y así tenemos otras muchas profecías como de Ana Catalina Emmerich y de otros, de esta situación en la cual Rusia invade Europa y llega incluso hasta el Vaticano. Y sería ahí cuando se cumpliría la visión de los niños de Fátima que vieron al Santo Padre caminando en un paso tambaleante en medio de los cadáveres. ¿Sería en esa condición, en esas circunstancias? Huyendo de Roma, exactamente, sí. Exactamente. El Papa huye de Roma, el Papa es asesinado, según la tercera parte del secreto de Fátima, asesinado fuera de Roma, y es entonces cuando se viene ya, pues necesariamente la elección de Pedro Romano. Y es Pedro Romano el que hace esta consagración, no es Benedicto XVI. Él en varias ocasiones habló de esto, mandó crear una comisión. Esta comisión debe existir todavía, que ha estado estudiando las apariciones de Fátima, pero en ningún momento se ha él pronunciado por realizarla. Pero otra cosa que el padre Paul Kramer menciona, y esto es muy interesante, aparte de la situación de la Iglesia y del mundo que se encontrará en su peor momento, es decir, esta consagración de Rusia se hará cuando la humanidad más lo necesite. Otra de las condiciones que dice el padre Paul Kramer es que debe de publicarse la cuarta parte del secreto de Fátima, que hasta hoy día permanece sin darse a conocer. Y él dice que la Virgen pues quedó muy ofendida porque en el 1960, cuando debió haberse publicado completo el secreto de Fátima en sus 4 partes, no se hizo. Juan 23 no quiso publicar nada. Y no fue sino hasta el año 2000 en el que el cardenal Angelo Sodano publicó 3 partes del secreto, y la tercera, la visión a que tú te refieres, de una ciudad en ruinas con muchos cadáveres tirados y el Papa caminando con paso tambaleante sobre ellos. Toda esta parte tercera le dio una interpretación falsa, diciendo que se refería al atentado que hubo en 1981 en Plaza San Pedro, cuando claramente se ve que no tiene ninguna relación. Claro. No hay ninguna coincidencia. O sea, Roma, cuando le disparan a Juan Pablo II, Roma no estaba destruida. Claro. No había cadáveres de religiosos, sacerdotes y laicos por todo Roma. No tuvo que salir huyendo de Roma. O sea, ¿cómo es que el cardenal Angelo Sodano viene a forzar la interpretación para decir que eso ya se cumplió? Y la siguiente pregunta es, bueno, si se refería a eso, ¿por qué tuviste que esperar 20 años para revelarlo? Claro, porque además en alguna parte, yo no me recuerdo en qué momento, pero ya siendo papa, el Papa Benedicto XVI dijo que los que creyeran, tú tendrás la cita más precisa, ahorita la estoy recordando de memoria, los que tuvieran la impresión o la idea de que ya se había cumplido el tercer secreto estaban equivocados, ¿no? O algo así dijo, no recuerdo bien, pero tú has de tener bien la cita. Hay dos citas de él. Una la hace en una entrevista que le hace a la Madre Angélica en EWTN, en donde él dice que el tercer secreto bien podría referirse a un evento futuro de la Iglesia, ¿sí? Contradiciendo directamente al cardenal Angelo Sodano.
Y en otra entrevista también repite lo mismo, que le confiesa a un sacerdote amigo de él, muy cercano, le confiesa que falta una parte que no se publicó. Ahora, esa cuarta parte la publiqué yo en este libro que escribí, no recuerdo ya el año, pero en 2017, que es La verdad sobre las apariciones de Fátima. Y ahí en la página 62 publico yo la cuarta parte del secreto. Ok. Esta cuarta parte es muy interesante porque apareció en el año 2010, extrañamente, o sea, la fotografiaron. Este documento es una página de 62 líneas que además tiene la huella digital de la hermana Lucía. La subieron al sitio de internet Tradition in Action, que es una serie de teólogos y sacerdotes muy cercanos a Benedicto XVI, por lo cual es de entender que el Papa primero permitió que se fotografiara. Ese documento permanece en un cofre que dice Secretum Sancti Officii y que está en los departamentos papales, a diferencia de las otras 3 partes del secreto que están en los archivos vaticanos y que es el diario de la hermana Lucía. Este papel, dado que ella lo escribió en fechas muy próximas pero distintas, este papel llegó al Vaticano en otra fecha y el Papa lo mandó poner en este cofre especial que solamente los papas han leído. ¿Era el Papa Pío XII? Desde Pío XII, sí. Entonces, es lógico que quien haya hecho esta fotografía necesitó el consentimiento o no sé si la orden de el Papa Benedicto XVI para fotografiarla y subirla a internet. Entonces, el padre Paul Kramer dice que y todavía se encuentra ahí yo pongo la liga en mi libro, en donde se puede ver esta fotografía. Pero eso no es una publicación oficial. Y además, pues después de que apareció, como que todo esto permaneció en un silencio muy extraño. Nadie dijo absolutamente nada. No hubieron ningún comentario, nadie comentó nada. Oye, José Alberto, déjame hacer aquí hacerte una pregunta, porque sobre este tema, precisamente, a la única persona que yo le he escuchado esto que voy a decir, pues es a ti. Tú me lo comentaste en alguna ocasión, no recuerdo cuándo, pero en alguna ocasión me comentaste esta interpretación, que tú eres la única persona a la que yo directamente, o que yo haya conocido o leído, que lo haya dicho. Sobre esta, me imagino que es la cuarta parte del secreto, donde primero me parece que eran los niños cuando lo vieron, que dijeron, nos pareció ver, vimos a un obispo vestido de blanco que nos pareció ser el Santo Padre, o sea, algo así. Y más adelante afirman, y vimos al Santo Padre. Es decir, tú me hiciste una vez la diferencia y me hiciste notar que probablemente estaban hablando de 2 personas, porque en la primera tenían la duda, porque era un obispo, pero estaba vestido de blanco y no estaban seguros si era el Papa. Pero en la segunda mención estaban absolutamente seguros. Coméntanos sobre esto, estamos en este tema de la cuarta parte, por favor. No, esta es la tercera parte. Ok, correcto. 4 partes. La primera es el anuncio de la guerra. La segunda es la visión del infierno. La tercera es este obispo vestido de blanco
que huye de Roma en medio de una ciudad en ruinas, muchos sacerdotes, laicos, muchos cadáveres, y después dice, y vimos al Santo Padre ser muerto en una colina por flechas y balas. Esa es la tercera, pero la cuarta, esa es la que no se ha dicho absolutamente nada, es decir, no se ha dado a conocer. Y una de las pruebas de que existe, pues es que la tercera parte, que está en el diario de Sor Lucía, acaba con un etcétera. Solamente que ella, por su situación de salud, pues no pudo, cerró su diario, lo entregó, y esto fue el 3 de enero del 44, y hasta el 9 de enero, digamos, ella vuelve a tener fuerzas para terminar lo que le faltó. Entonces, está unido por un etcétera. Pero esta cuarta parte, si quieres, la podemos leer rápidamente, no es muy extensa, te digo que... Nada más antes de pasar a la cuarta, nada más la precisión entonces sobre esta tercera. ¿Tú crees que pueda ser un evento simultáneo? Es decir, que las niñas, los videntes de Fátima hayan visto a dos personajes diferentes, uno huyendo y el otro siendo asesinado con balas y flechas. Es decir, podría interpretarse esto, así yo lo entendí cuando tú me lo contaste, pero no sé si lo entendí bien, de que fueran dos personas, es decir, podría ser quizá, no sé, Francisco y el Papa Benedicto en un movimiento simultáneo donde los dos salen, pero uno termina mártir y el otro pues simplemente sale huyendo, ¿no? ¿Sería correcto o no? Sí, podría sin duda alguna referirse a dos personas distintas, por el hecho de que en una hablan de vimos a un obispo vestido de blanco huyendo de una ciudad en ruinas, y por otra dicen vimos al Santo Padre ser asesinado. Y aparte de que pues, digamos, la exégesis, si lo queremos completar con San Pablo, que es el que habla del obstáculo, el catejón, es decir, esta persona que tiene que ser retirada de en medio, es decir, tiene que ser asesinada para que se pueda manifestar públicamente el anticristo. Siempre, digamos, pues al menos los que estudiamos el tema, hemos considerado que este obstáculo, este catejón, es Benedicto XVI. Aún estando él hoy día, digamos, pues autoexiliado, autosilenciado. En sede impedida, ¿no? En sede impedida, en donde él mismo quiso meterse a una sede impedida. Y sin embargo, ve cómo el hecho simple de que él siga con vida pone en jaque, por ejemplo, al sínodo alemán. A eso se deben todos estos ataques últimos contra él, en donde vuelven a traer que él protegió a sacerdotes pederastas en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues para embarrar un poco la imagen de Benedicto XVI. Casos que eran ya muy antiguos, que ya se habían resuelto, casos claro, que ya estaban superados, los vuelven otra vez a sacar. ¿Por qué? Porque en los escritos de él y sus dichos y todo el magisterio auténtico de Benedicto XVI es contrario a lo que está proponiendo el sínodo alemán, que es el sacerdocio de la mujer, que es terminar con el celibato de los sacerdotes y que es bendecir a las parejas homosexuales en la iglesia. Entonces, él ha sido totalmente contrario a esta posición del sínodo alemán, y por eso el sínodo alemán le incomoda mucho el que esté con vida aún Benedicto XVI. Y es evidente pues que si han matado a varios papas
ahí dentro del Vaticano, pues es obvio que quieran en algún momento también deshacerse de él. Claro. Y podemos imaginarnos pues que sí llegará ese momento en que este obstáculo, este catejón, va a ser eliminado. Entonces es él el que al que se está refiriendo San Pablo. No podemos estar equivocados, pero todo parece apuntar ahí. Antes de que nos leas la cuarta parte, porque sí quiero que la leas, por favor, ¿cómo podemos saber que el Papa Benedicto todavía está vivo y no que ya se deshicieron de él y han usado un doble, como lo han hecho al parecer con otros personajes como la misma hermana Lucía? ¿Cómo podríamos tener la certeza de que todavía está vivo y de que de repente, porque salen fotos de él, cómo sabemos que sí es el mismo y no un doble? O sea, ¿cómo podríamos tener esa certeza si es que se puede tener? Bueno, la certeza la tiene sobre todo pues por el trato diario que tiene su secretario, que es Monseñor George Gainsborough, que es el que está siempre a su lado, que es el que lo acompaña cuando recibe visitas, que es el que lo fotografía y sube a la internet, sobre todo al Twitter de Benedicto XVI. Esas fotos son como pruebas de vida, es decir, esas fotos hechas por Gansbain son pruebas de que él está todavía vivo y al parecer en excelente salud. Lo único que se dice es que ya perdió un poco el habla, o sea, el sentido que le cuesta ya cada vez más hablar. Pero por lo demás su salud está estable, está bastante saludable. Y te digo, en el sitio este de Twitter, donde Gansbain va subiendo las fotos, las visitas que recibe casi diariamente, pues son la prueba de que él está todavía con vida. Entonces, es muy interesante que el padre Paul Kramer, que es archivista oficial de Fátima, junto con el hermano Michel de la Trinité, si es que aún vive, porque ya tenía muchos años, pero digamos que en este momento el experto número uno en Fátima, el tema Fátima, es el padre Paul Kramer, que vive en Irlanda y que acaba de decir que aparte de que realice un papa válido, o sea, el 102, el sucesor legítimo de Benedicto XVI, la consagración, y que ésta se realizará en cuanto el comunismo vuelva a tomar Europa violentamente. Y dice él que otra de las condiciones es que en ese momento se publique la cuarta parte del secreto.